Bienvenido a Vescable. Sí, bueno, buenos días aún, Pedro, le saluda a la gente de Vescable y a través tuyo a todas las madres, jóvenes, adultas y madres políticas, porque las madres son las que en realidad también están muy al tanto de la política. Mira, creo que esta elección, este proceso electoral, ya dejó de ser un proceso peruano, ya no es un tema entre la China y, ya te explico, ya dejó de ser un proceso electoral peruano. ¿Por qué? Porque forma parte ya de un tema geopolítico internacional. Con decirte que yo tengo por lo menos las copias, y las puedo pasar, de 8 publicaciones extranjeras que tocan el tema de la elección en Latinoamérica, Perú, y el caso lo grafican de esta manera. Un profesor campesino, porque así lo llaman en inglés y en francés, un profesor campesino rural y la hija de un dictador. Pero para Europa y Estados Unidos, la palabra dictador de América Latina se asemeja a Somoza. Es como si Keiko fuera la hija de un Somoza peruano, ¿no? Entonces, obviamente no es nuestra visión local, porque nosotros entendemos los bemoles de las cosas, pero afuera es visto así. ¿Por qué? Porque evidentemente a Medio Oriente y a Asia les importa el Perú, les importa nuestro litio, les importa nuestro uranio, y al resto de América Latina y la parte de Europa les importa nuestro cobre y nuestro oro. Evidentemente, en términos reales, la discusión de que si el Estado funciona o no es la seguridad jurídica en base a los intereses de los inversionistas privados respecto a esos estados de desarrollo. Un tema. Segundo asunto, la elección ya no es solamente, y quiero mirar el ángulo del profesor que aparentemente tiene la mayor prioridad, porque literalmente hablando, la señora Keiko desplazó a la derecha moderna que propone un capitalismo con inclusión, que es la de Soto, y redesplazó a la derecha conservadora, católica, que es la de Rafael López Aliaga. Entonces, quedó ella, increíblemente quedó ella. Y en el otro caso, desplazaron a todos los demás y pusieron sí a un hombre con formación rural. Y como tú lo recordarás, amigo Paredes, en todos los países de América Latina, los últimos en el rango de profesores que reciben la peor educación para profesor es el profesor rural. Nadie quiere ser profesor para profesores rurales. Eso pasa en Lima, y pasa en Oaxaca, y pasa en Chiclayo, y pasa en Cajamarca, pasa en todas partes. Entonces, esa situación hace que nos ponga un personaje particular. O sea, no es culpa del señor, en mi punto de vista, no es culpa del señor Castillo ser dogmático. Así lo formaron sus profesores, pero es interesante que él ha combinado, obviamente, talentos propios y obviamente una visión, creo que tiene que ver con talentos personales, tiene que ver con el tema de... Fernando, lo que tú nos estás diciendo es que Pedro Castillo no tendría suficiente capacidad profesional, una adecuada formación profesional. Yo estoy diciendo que el señor Pedro Castillo no esperaba representar al 70% de peruanos, que incluyen personas, o sea, en otras palabras, esta elección no es una elección chotana, disculpa porque tengo muchos amigos en Cajamarca, esta ni siquiera es una elección cajamarquina, ni siquiera es una elección solo de los excluidos. Esta elección lo que refleja es un conjunto de peruanos, acá somos 9 millones, y Vescable se ve en todo ese gran entorno de por lo menos 4 millones de personas que están en toda esta periferia limeño-provinciana, y más ustedes que se ven en el interior del país. Entonces, esos peruanos de clase media, no hay peruano provinciano que no tenga un familiar que esté muy mal o que haya muerto o que tenga familiares en desempleo. Se dice a grosso modo que tenemos 10 millones de empleados, que tenemos 5 millones en extrema pobreza y que tenemos por lo menos 1,5 millones de mineros informales. No voy a detallar más números porque es domingo y nadie quiere ver números, pero hay que entender que tenemos una situación que sobrepasa a Pedro Castillo y sobrepasa a Keiko Fujimori. Entonces, personalmente creo que la señora Keiko quizás sí, ella ha cambiado como persona, como ser humano, como la cárcel definitivamente afectó su punto de vista sobre el mundo y sobre la política. Pero eso no quiere decir que haya cambiado el partido. A ver, un poco aterrizando lo que podría significar la propuesta de cada candidato, que hay muchísimas, pero sobre todo hay generalidades. Si hablamos de propuestas en concreto, yo me quedo con 2 que hicieron en su momento en el debate de Chota. En el caso de Castillo, y sobre eso primero hablemos y luego sobre Keiko Fujimori, que también para muchos tiene una propuesta abiertamente populista, extremadamente populista.
En el tema de Castillo, cuando él menciona el 10% del PBI para salud, para educación, y ahora también último lo mencionó para otro sector más, para seguridad. En el tema, por ejemplo, del 10% del PBI, ¿tú crees que puede ser viable en una propuesta política que además te dice que van a obligar a negociar sí, o renegociar sí o sí a las empresas mineras, petroleras, empresas estratégicas, para que puedan modificar los términos del contrato? ¿Tú crees que puede ser viable incrementar el PBI y al mismo tiempo espantar la inversión privada? Tu pregunta es fabulosa porque plantea justamente la discusión. En el Perú, hasta donde los expertos me han dicho, no más de 600 empresas son las que de alguna manera generan el 80% de la recaudación de tributos peruanos. Tenemos esta especie de embudo. Pocas grandes empresas generan el gran paquete de tributación. Lo demás solamente son minucias, 2%, 3%, 5%. Uno. Segundo, las negociaciones de los contratos. No es lo mismo decir, voy a anular los contratos ley, voy a revisar o declarar que ya no rigen los tratados de libre comercio, que decir, por ejemplo, hay un contrato ley que permite que el metro cúbico de gas lo vendamos a 50 centavos y los vecinos, después de echarle algo más, lo venden a $15. Entonces, evidentemente, ese es un contrato lesivo y no hay abogado. Claro, siempre hay un abogado que va a defender que eso está bien, pero en general, un abogado de nivel desde el Estado y de un posible gobierno de Pedro Castillo podría perfectamente encontrar argumentos para deshacer ese contrato, y creo que ahí Pedro Castillo podría tener razón en ese y otros, pero hablar con ese nivel de generalidad, tal como tú lo indicas, es una tontería, es una situación que espanta a la gente, y en general además por otra razón, porque ese famoso 10%, ¿cómo lo distribuyes? Según se sabe, en el MEF solamente los pobres son aquellos que viven en ciudades de 2.000 habitantes para arriba. Y en Perú, que yo parezco, tú lo sabes tanto como yo, no hay más de casi 90.000 centros poblados de 150 personas para abajo, y que más o menos representan toda la población de San Juan del Lurigancho. O sea, más de 1.300.000 personas están distribuidos en todo ese lugar. Y ellos no solo están en extrema pobreza por la culpa de Sagasti o por la culpa de Vizcarra, están en extrema pobreza por todo este sistema que son invisibles Ya, pero Fernando, para el a ver, sistema. un poco dándole beneficio a la duda a Castillo, no deja de tener razón cuando menciona que el tema salud ha sido abandonado. Por eso pasamos lo que pasamos con el tema de la pandemia. Por eso cuando estornuda Estados Unidos, cuando estornuda la China, económicamente, aquí nos agarra neumonía, nos da patatús y nos morimos. Pero en el tema, por ejemplo, de educación, igual. Pero yo insisto, puede ser viable, técnicamente viable, en tu análisis, Fernando, técnicamente viable que un presidente diga, ok, voy a incrementar la inversión del PBI al 10%, pero adicional voy a renegociar contratos ley, y si estas empresas no quieren renegociar, eso es lo que dijo Castillo en la entrevista que además se publicó el día de hoy en La República. Si no quieren negociar, no hay problema. Nacionalizamos la empresa, que ellos dicen no es igual que estatizarla. Nacionalizamos la empresa. El Perú, el Estado peruano toma control de las empresas. Yo me pregunto, como ciudadano de a pie, ¿y de dónde va a salir el tributo? ¿De dónde va a salir la plata? Para que se pueda invertir e incrementar la inversión en educación y en salud. Quizá puedo ser ignorante en materia económica, política o gestión pública, pero es una pregunta que creo que muchos nos hacemos. ¿Cómo se va a invertir? ¿Se va a incrementar la inversión en educación si espantas a la inversión privada? Y si tú necesitas la inversión privada. Ahí está, creo que el embrollo de lo que no puede explicar o no sabe explicar todavía Pedro Castillo. Sí, mire, yo tengo que mantener una reserva porque tengo obviamente información de adentro de los equipos técnicos, tanto de la señora Fujimori como del señor Castillo. Pero sí podría decir lo siguiente. Sé que el señor Castillo tiene un equipo de técnicos trabajando, y que no son los de Verónica Mendoza, por si acaso, trabajando una propuesta técnica que detalla esto que tú me estás justo, esta especie de contradicciones de lenguaje coloquial que usa el señor Castillo, que es su estilo, porque habla así, es profesor. Pero tengo entendido que hay por lo menos un equipo de 10 personas que han elaborado, conducidos por un gran economista, que es profesor de Centrum de la Católica. Y este señor, que es muy respetado y reputado, ¿no?,
con formación internacional está liderando una propuesta de documento que la están revisando en este momento y que incluye aclaraciones sobre este tema. No solo sobre ese asunto del PBI, no solo sobre el asunto de la prioridad de cómo manejar los tratados de comercio, cómo manejar los programas, por ejemplo, los programas de asistencia social. No sé si usted lo sabe, señor Paredes, en el Perú, hasta el vaso de leche es manejado por empresas que se han hecho millonarias y monopólicas. En otras palabras, cuando si pongamos que sea el gobierno del señor Castillo, el gobierno de la señora Keiko Fujimori, cualquiera de los dos gobiernos va a tener que incrementar los programas de apoyo social porque estamos en una emergencia, no solo de la pandemia, sino por la pobreza generada. Entonces, el plan Titan, por decirte que era de este tamaño, ahora tiene que ser de este tamaño. El plan vaso de leche, que claro, la gente ahora que no va al colegio, la gente lo que está recibiendo son paquetes de alimentación. Entonces esos paquetes serán así, van a tener que ser así, etc. Y eso es monopólico. Los programas sociales están sujetos en este momento a una alta corrupción en los últimos 20 años. Sí, Entonces, muchísima corrupción, pero ahora, Fernando, en el tema de Castillo, ojalá que no lo presente muy tarde a su equipo técnico, porque si tú me dices que tienes información y tomo tu palabra, no tengo por qué dudarla, tú me dices que tienes información de un trabajo técnico en ese sentido, el incremento del PBI, no espantar la inversión privada, cómo vas a renegociar el contrato, cómo generas mayor ingreso per cápita, mayor ingreso de la renta nacional, para que puedas solventar las propuestas de Perú Libre. Entonces, ojalá que no lo presente muy tarde, porque las encuestas están cerrando la brecha entre Castillo y Fujimori. Vayamos al caso que... Solamente decirte que te doy mi palabra de que eso existe, porque a mí mismo me lo han presentado, yo he escuchado la presentación. Por eso, Fernando, no dudo de tu palabra, eso digo, no tengo por qué dudar de tu palabra. En el caso de Keiko Fujimori, Keiko planteó en el debate de Chota que el 40% de recaudación de canon que vaya directamente a la población. Unos entendimos, ¿y cómo se va a comer eso? ¿Le van a incrementar ingresos por canon a gobiernos regionales, a municipalidades? ¿O es que va a comenzar a distribuir el saldo de lo que no se gasta en inversión por canon en gobiernos regionales y gobiernos municipales? ¿Cómo se va a hacer esto? Y luego, días después, se enteró que la propuesta va en el sentido de que la plata que no se gasta se distribuye a la gente directamente de esa jurisdicción de donde justamente se está extrayendo el recurso minero. En este caso, el cobre. Si una jurisdicción X se extrae cobre, se extrae oro y el gobierno regional no gasta la plata y se estima que un 40% de ese presupuesto canon no se invierte, no se gasta, que la plata no se revierta al Estado, sino que se sea distribuida en la población. ¿Esta propuesta es técnicamente viable? Debo decirte que conozco al tributarista que le hizo llegar esa propuesta a Nano Guerra García y debo, sin ser infidente, decir que ese mismo día la señora Keiko tuvo un Zoom con ese experto tributarista y le explicó... ¿Me hablas de José Verona? Sí, correcto. Yeah. Creo que es una de las personas más reputadas en estos asuntos y creo que él conoce muy bien los impactos de esta situación. Yo diría más allá. En el caso, inclusive, esto no es un asunto populista. En los Estados Unidos, los gobiernos republicanos, por ejemplo, han implementado formas de canon o bonos directamente a la población para elegir dónde pagar su educación. Porque en un momento determinado la educación pública en los Estados Unidos se tercerizó y tú podías elegir a qué colegio ponías a tu hijo y en el Estado, tú dabas la cuota del Estado, tú elegías. Era la plata del Estado que tú le tenías, si quieres, como un bono, como parte de un canon, como le llames. Entonces, el colegio, siendo público, era elegido por los padres de familia. Y si el colegio no era elegido, era cerrado porque era considerado de mala calidad. Una cosa así. Entonces, no tiene por qué asustarnos la propuesta de Verona respecto a la señora Keiko Fujimori en verse populista, pero yo sí creo que es una solución eficiente de emergencia considerando otro factor. Los gobiernos regionales, ya no solamente mirando de manera bullying al señor Cerrón como si fuera el único gobierno regional corrupto del Perú. Evidentemente, la mayor parte de gobiernos regionales y municipales principales tienen muchos temas de corrupción y de falta de transparencia, ¿no? Entonces, ahí creo yo que no hay que ponernos tan espantados. Al revés, yo creo que lo que si me permite, es una idea, siguiendo tu razonamiento, quisiera públicamente, a través de tu programa, pedirle al señor Pedro Castillo: hoy hemos visto las cifras, la brecha
electoral entre Keiko Fujimori y él se ha reducido no solo por una artera campaña antivoto y el tema del comunismo y el factor Cerrón, no, así como ahora hay el factor Cerrón, ahora hay el factor López Aliaga. Pediría dos cosas. Al señor Castillo le pediría que, por favor, su plan de gobierno revisado, morigerado, que no pierda la esencia de sus posiciones de izquierda con respecto a la pobreza de la población, etcétera, que se mantenga eso, pero que lo elabore, lo termine de afinar ya, y que presente a ese tipo de gente para que lo pueda explicar. Uno. Y segundo, que mantenga claramente, va a desligarse o no del señor Cerrón, que evidentemente se sabe que hace negociaciones directas con políticos, que se sabe que es el que bloqueó a Pedro Castillo en sus reuniones con el señor de Soto y que probablemente es que está permitiendo reuniones con personas de intimidad. Esta es otra, como dice usted, es una pepa, reuniones con parte de la derecha mercantilista que lo que quiere es negociar, porque tú sabes que en estas situaciones hay empresarios que le ponen dinero al candidato ideológico, o sea, Keiko Fujimori, pero mandan una persona delegada a otro grupo a decir, por si acaso a mí no me toques. ¿Y cuánto cuesta que no me toques? Eso pasa. Y la señora Keiko que tome un espacio de, por amor de Dios, que diga si avala o no, pues la posición tan tonta, la de ayer del señor López Aliaga, pues él dijo, habló de muerte, completamente no manda a nadie, pero fue una estupidez. Repudiable lo que dijo el día de ayer López Aliaga. No se puede desear la muerte absolutamente a nadie, menos un contexto político donde lo que necesitamos es unidad nacional y no polarizarla más. Creo que no le está sumando a Keiko Fujimori López Aliaga. Mejor estaba en su silencio que en su activismo como el del día de ayer. Fernando, muchas gracias por tu comunicación y que tengas buen domingo. Gracias a la gente de Vez Cable, muy amable. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Esto es